ASV o ventilación de soporte adaptativo. Es un modo ventilatorio de asa cerrada, ya que el ventilador se retroalimenta de la información obtenida del paciente para reajustar sus parámetros de manera automática. La información que mide continuamente es la mecánica del sistema respiratorio, distensibilidad, resistencias y auto-PIP. Asegura una ventilación minuto mínima, basada en el peso ideal del paciente. Funciona como un modo dual, limitado por presión con volumen asegurado. Optimiza el trabajo respiratorio mediante el principio de Otis, buscando el patrón respiratorio ideal en el cual se optimice el uso de la inversión energética al menor costo del trabajo respiratorio. Es decir, a medida que aumenta la frecuencia respiratoria, aumentan las fuerzas resistivas, pero disminuyen las elásticas. Y al disminuir la frecuencia respiratoria ocurre lo contrario. Pero hay un punto intermedio según la mecánica de cada paciente, donde la suma de las dos está en su más bajo nivel, con el mínimo trabajo respiratorio. Se comporta como un modo controlado, asistido o espontáneo, adaptándose al esfuerzo del paciente. En el modo controlado está ciclado por tiempo. Cuando aparecen las respiraciones espontáneas, el ventilador proporciona una presión de soporte variable. Va disminuyendo la frecuencia respiratoria mandatoria y se vuelve ciclado por flujo. En el ventilador primero se selecciona el modo ventilatorio ASV, luego se ingresa el género y la talla, con lo cual se encuentra el peso ideal. En los otros, se selecciona el tipo y tamaño del tubo. En los controles, se programa el porcentaje de volumen minuto asegurado, el nivel de PIP, la sensibilidad por flujo o presión y la fracción inspirada de oxígeno. Luego se programan las alarmas con los límites de seguridad deseados de presión, volumen, tiempo de apnea, entre otros. En monitorización se consulta toda la información de los parámetros medios del paciente. En gráficos se puede escoger el diseño de los cuadros y barras en pantalla, ya sean las tendencias, las curvas de presión, flujo o volumen contratiempo, el pulmón dinámico, el estado respiratorio y muchas más. En herramientas se encuentra la maniobra de reclutamiento, en la cual se programa la presión inicial, el tiempo de ascenso, la presión de la cual se hará el reclutamiento, el tiempo de pausa de la maniobra y la presión final. En eventos están registrados los sucesos que han activado las alarmas. Y en sistema se consulta información sobre el estado del ventilador. Observamos las curvas de presión y flujo contratiempo, la curva presión-volumen, el pulmón dinámico, la capnografía volumétrica, el gráfico de ASV. En el pulmón dinámico se observa la forma del pulmón, el árbol traqueobronquial y la presencia o no del diafragma si hay respiraciones espontáneas, junto con la información de la distensibilidad y las resistencias. En el gráfico de ASV, un cuadro encierra o representa los límites de seguridad de frecuencia respiratoria y volúmenes, evitando por debajo la ventilación de espacio muerto y por encima el varo o volutrauma. Los límites del cuadro varían según el patrón obstructivo o restrictivo del paciente. También se observa un punto diana o target, el cual simboliza el punto de menor trabajo respiratorio según el principio de Otis. La cruz indica el punto donde se encuentra en ese momento el paciente. ASV constantemente
trata de llevar el paciente al punto diana para optimizar el trabajo respiratorio. Finalmente, en el cuadro del estado ventilatorio aparecen unas pequeñas barras que van descendiendo hasta ingresar en la zona de comodidad, con un cronómetro indicando el tiempo desde que el paciente ha reunido los parámetros de extubación establecidos. En general, los estudios clínicos de ASB muestran menores presiones pico en la vía aérea. Evita volúmenes corrientes muy bajo o muy elevados. Prevención de volutrauma e hipoventilación. Logra menores frecuencias respiratorias. Fomenta respiraciones espontáneas efectivas. Genera mayor sincronía y comodidad y favorece menor intervención por parte del personal. Adicionalmente se observa que es una herramienta útil desde el inicio del soporte respiratorio hasta el retiro del mismo.